todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer un delicioso salmorejo cordobés que se hace de manera muy fácil, rápida y con poquitos ingredientes. El salmorejo es un plato típico andaluz que se suele consumir mucho en verano, ya que está muy fresquito y viene genial en los días calurosos. Así que si queréis hacerlo, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Y ya empezamos. Lo primero que vamos a necesitar es 1 kilo de tomates bien maduros. Yo he elegido de la variedad pera porque tienen un color rojo intenso y su sabor es buenísimo. Como ya los he lavado y están bien limpitos, vamos a continuar quitándoles el pedúnculo y troceándolos para que después sea más fácil de batir. Para evitar que después el ajo se repita mucho, le vamos a quitar el germen que se encuentra en el interior. Así que lo cortamos por la mitad y le quitaremos esta parte que, como podéis ver, tiene un color amarillo más intenso. Simplemente se despega con ayuda del cuchillo y ya lo tenemos fuera. Hacemos lo mismo con el otro trocito de ajo y ya está listo para usar. Seguidamente, en un recipiente que sea bastante amplio, vamos a poner los tomates troceados. Y los vamos a triturar muy bien con ayuda de una batidora de aspas eléctrica, aunque si tenéis las típicas batidoras de vaso también las podéis usar. Una vez que tengamos todos los tomates triturados, de manera opcional los vamos a colar y esto nos servirá para quitarles las semillas y los trocitos de piel. Personalmente me gusta más así, pero si queréis lo podéis dejar sin colar. Ahora añadiremos el diente de ajo, media cucharada de sal, que equivale aproximadamente a unos 8 gramos, pero si os gusta la comida más saladita podéis ponerle incluso 10 gramos de sal. 200 gramos de pan, que normalmente se suele utilizar pan de masa dura y en Córdoba el más típico es el pan de telera. Hundimos un poquito el pan para que empape bien, como diría mi amigo el ginés, que ahí, que empape, que empape. Y ya pasamos a batirlo de nuevo todo muy bien. Cuando no quede ningún trozo de pan, vamos a añadir 100 ml de aceite de oliva virgen extra. Personalmente me gusta ir añadiéndolo poco a poco mientras continúo batiendo para que se emulsione muy bien. Después de batir nuestro salmorejo durante unos minutitos ya lo tenemos listo y fijaos con qué color tan bonito queda y qué textura tan cremosa. El salmorejo se suele tomar bien fresquito, así que os recomiendo que en este momento lo dejéis en el frigorífico durante un mínimo de 2 horas antes de consumirlo. Pasado el tiempo ya lo podemos servir acompañado de un poquito de huevo cocido picado, jamón serrano en taquitos, un chorrito de aceite y ya tenemos este delicioso salmorejo tan fresquito listo para comer. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!